Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva entrevista con Poder Migrante. En los tiempos que corren, cada vez es más importante y además inevitable involucrarse en la política y tener una representación adecuada de las diversidades de nuestra sociedad en las instituciones. Por esta razón, desde Poder Migrante trabajamos, pero es que además celebramos que personas migrantes den un paso para trabajar fuertemente desde esa política activa. Con motivo de las próximas elecciones del 28 de mayo, estamos realizando una serie de entrevistas con algunas de estas personas para conocerles mejor y conocer sus propuestas. Hoy tenemos el gusto de conversar con Carolina Elías y Diana Paredes, candidatas en las listas de Más Madrid para el Ayuntamiento de Madrid y también para la comunidad autónoma. Queremos conocer más sobre sus motivaciones para implicarse en la política, sus visiones y sobre todo también sus propuestas a favor de una sociedad más inclusiva y justa. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación también. Primero que nada, me gustaría preguntarles como personas migrantes, pues que nos contaran un poco ¿qué es lo que les ha motivado a ustedes personalmente para dar un paso adelante e involucrarse en la política activa, ¿no? Y presentarse como candidatas? Bueno, me lanzo al agua. Pues yo vengo del activismo. eh, Soy una candidata independiente, no he sido militante del partido. En realidad, no he militado en ningún partido aquí en España. Y en realidad también, pensando bien, ni en El Salvador. Pero sí lo que me lleva a participar en todo esto es porque hemos venido haciendo una lucha. En lo personal, en El Salvador yo trabajaba en la defensa de los derechos de las trabajadoras de fábricas textiles, lo que le llamamos allá maquilas, y aquí en España, pues de trabajadoras del hogar y de los cuidados. Entonces, eh, una de las patas con las que nosotras trabajamos, por decirlo así, de las áreas que trabajamos, la incidencia política. Y vivimos interpelando constantemente a los políticos, diciéndoles que queremos cambios. Pero recuerdo que una vez en una de estas jornadas, una mujer política dijo, es que ustedes deberían de estar aquí, ver qué difícil es y que no sé cuánto. Y bueno, comenzó a decir varias cosas. Entonces, de ese momento yo quedé ahí como pensando, tendrá razón, hay que demostrar que podemos entrar personas migrantes a cargos de tomas de decisión para mostrar de que podemos hacer política de una manera diferente, más respetuosa, más amigable, eh, sin tener que llegar a los insultos como lo hacen muchos acá. Y sobre todo porque mi objetivo es continuar con la misma lucha que estoy haciendo de tener derechos para todas las personas, sin importar de dónde vengamos, pero desde dentro. Y hago la broma y les digo, voy a estar bien infiltrada, porque el objetivo es dar esa mirada y que las propuestas que se hagan se cumplan y que se traduzcan en mejoras, no solamente para las personas migrantes, por supuesto, sino que para toda la ciudadanía de Madrid. Excelente. ¿Y a ti, Diana? Bueno, yo en mi caso, pues, yo llegué aquí, en mi caso, pues mi madre fue la primera persona de toda nuestra familia, de nuestra gran familia, en migrar. Ella fue la primera mujer que vino y pues y yo vine con 5 años aquí a Madrid y pues siempre he crecido, ¿no? Con esa identidad migrante. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, pues decía que quería ser abogada para defender los derechos de las personas migrantes. Luego, pues, estudié sociología, que también es una carrera hermosa, que me cambió la vida y me cambió también la forma, ¿no? de entender el mundo. Entonces, siempre, pues, he crecido con ese racismo que existe, ese racismo institucional. Y entonces, pues siempre eso me ha marcado a mí.
Claro, en mi caso ya es la generación de mi madre, es la generación mía, yo tengo hijas, entonces somos tres generaciones, ¿no? Que mi madre fue migrante, a nosotros se nos llama la generación, teóricamente, ¿no? Se nos dice que somos la generación 1.5, pero a mi hija que ya nació aquí, que ya es madrileña, ¿no? Le siguen llamando migrante. Entonces también, ¿no? Esa es que cuántas generaciones tienen que pasar para que nos sigan llamando migrantes, para que esa normalidad que ya existe en la sociedad, que ya existe en el barrio en el que yo he crecido, se vea reflejada, ¿no? En las instituciones, tenga representación. Entonces yo creo que también ese es el reto y ese es el objetivo. Claro, esa es, lo que comentas es una de las reivindicaciones, de las grandes reivindicaciones que venimos haciendo, ¿no? ¿Hasta cuándo dejamos de ser migrantes? Yo mismo llevo 18 años aquí y todavía me ven como alguien que acabo de llegar. Se sorprende la gente cuando yo les digo que tengo 18 años viviendo por acá. Y yo me di cuenta de esto cuando, por ejemplo, una vez fuimos, bueno, una vez fuimos al Museo de América, que está acá en Moncloa. Entonces, a mi hija, bueno, una trabajadora, ¿no? del Museo de América, le pregunta, ¿tú de dónde eres? Y mi hija, pues, esto pasó hace varios años, ella tendría, pues, 5 o 6 años, y dice, yo soy de aquí, yo soy madrileña. Y entonces le preguntó esa persona, le preguntó como, y ya, no, pero ¿de dónde eres? No, pero ¿de dónde eres? Y ya al final acabó la pregunta, no, pero ¿de dónde es tu madre? ¿De dónde es Claro. tu padre? Entonces ahí ya es como, jolín, o sea, es que es algo muy fuerte, ¿no? Que le sigan considerando migrantes. Absolutamente. Y a propósito de ello, ¿cuáles han sido los retos o los obstáculos que han enfrentado ambas, pues, en el camino hacia esa participación en la política activa, ¿no? Y cómo han logrado superarlas? En el caso tuyo, Carolina. Bueno, en realidad a mí esto me ha venido a encontrar. Eh, Creo de que los obstáculos que sí he tenido que enfrentar son los que enfrentan todas las mujeres, mm, por el hecho de ser mujeres, Mm. de tener un reconocimiento como con las capacidades como para llegar a un puesto de toma de decisión. Y luego, por supuesto, esa carga extra por el hecho de no ser nacidas aquí en España ni tener una piel blanca. Por supuesto, el ser una mujer racializada te da menos oportunidades todavía. Y cuando digo que yo esto, lo de hacer la política, el de entrar en una política partidista, no es algo que yo propiamente busqué, sino que esto me vino a encontrar a mí, es porque, bueno, se me ofreció, porque yo creo que política he venido haciendo desde hace mucho tiempo, reivindicando esos derechos para todas las personas en igualdad, sobre todo todo lo que nos intersecciona como mujeres, empleadas del hogar, eh, migrantes, en fin, empobrecidas, no pobres, sino empobrecidas, y tener que superar todo esto a pesar de que cuando tú llegas, bueno, en mi caso yo llegué a España con un título bajo el brazo, aquí adquirí otro título universitario, pero que eso no valía nada porque eras migrante. Entonces, la lucha, los obstáculos que yo he tenido que ir sorteando ha sido lo que pasan todo el resto de mujeres migrantes, ¿no? Y racializadas. Pero creo de que el kit de la cuestión, como dice, el clic Ujú. indicado para poder sobrepasar todos los obstáculos es la lucha asociativa, o sea, el juntarnos, el hacer red, o como dicen aquí, hacer piña entre las mujeres y los hombres migrantes. Eso creo que ha hecho que podamos fortalecer esta lucha, el podernos encontrar y hacer esas alianzas estratégicas, no solamente entre nosotros y nosotras, los migrantes, sino que también con otras luchas.
con las compañeras del servicio de atención a domicilio, las temporeras, los manteros, y porque a todos nos atraviesan esas mismas circunstancias que nos colocan en vulnerabilidad extrema. Y por supuesto también hacer alianzas con personas blancas que quieren ser nuestros aliados, que quieren luchar, que también quieren justicia social, que también quieren igualdad de derechos para todas las personas y que abren sus brazos. O sea, hay que reconocer que hay personas concienciadas, pero que que esa otra parte que queda todavía por cambiarles las mentes, pues es una lucha, ¿no? Todavía que no tenemos que hacer únicamente nosotras, como personas racializadas, sino que también las personas blancas. Así es que nada, hacer esa lucha conjunta creo que ha sido la clave para poder llegar a donde estamos ahora mismo. Y en el caso tuyo, Diana, ¿cuáles han sido los retos que has superado, o los obstáculos que has tenido que enfrentar? Yo creo que, por ejemplo, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Creo que política ya es como lo que dice Carolina, que política ya llevan haciendo desde las calles. Es decir, la plataforma contra los desahucios nace, por ejemplo, aquí en Madrid por la comunidad migrante ecuatoriana, en gran medida. Las redes solidarias de los bancos de alimentos de los barrios, hay personas migrantes que están luchando y construyendo los barrios día a día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi caso familiar, mi madre es de las trabajadoras esenciales, nunca ha parado, pero ella tuvo claro que tenía que sindicalizarse ¿no? para luchar por sus derechos, porque cuando llega luego una reforma laboral del Partido Popular, la despiden, sin indemnización, sin nada. Entonces ella tuvo que pelear. Entonces yo creo que la vida a las personas migrantes nos enseña ya a luchar, nos enseña ya, ¿no? A hacer esa política. Eso no se ve reflejado porque la lucha también es por los derechos políticos que ahora se están negando, ¿no? El hecho de que haya personas con NIE a las que se ponen trabas burocráticas para poder votar, pero también para poder ser elegidas. Nosotros, por ejemplo, pues en Más Madrid lo estamos viendo con el caso de nuestra compañera Tess, a la que se le están justamente negando, ¿no? Entonces, esa es la lucha y esa es la traba a la que nos enfrentamos y también contra la que tenemos que luchar. Y luego también por otro lado, pues en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo sí que vengo de militar, ¿no? En Más Madrid. Eh, Eso también creo que ha sido un paso que me anime porque no, o sea, es también difícil encontrar espacios políticos en los que te puedas sentir a gusto, ¿no? Que no seas como una cosa, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? Una Dentro decoración, de, ¿no? exactamente, ¿no? Mm. Entonces bueno, yo por ejemplo, pues yo he sentido siempre en Más Madrid, pues esa, ¿no? Esa inclusión, esa naturalidad. Y entonces, claro, mi caso es diferente al de Carolina y bueno, y también, ¿no? Esa organización, ¿no? Que está abierta. Y hablando precisamente sobre Más Madrid y de cara pues también a las elecciones que ya se celebran en pocos días, el 28 de mayo, quisiéramos que nos contaran un poco sobre propuestas específicas para la población migrante, en este caso, que Más Madrid está proponiendo en su programa electoral. ¿Podrían contarnos un poco sobre ellas? Sí, bueno, antes de empezar a hablar de las propuestas, Sí, quería decirte que una de las condiciones que yo puse para participar en Más Madrid sí. era precisamente que se garantizara que hubiera un lugar en la lista real para entrar. No quería hacer un relleno,
porque yo sé que no soy la primera migrante ni la primera latinoamericana, aunque sí la primera salvadoreña que accede a participar en esta carrera hacia un partido político, pero que al no ser la primera, sé que hay otras personas que han estado solo de relleno en las listas y para captar el voto migrante. Entonces creo que eso es una utilización que no podíamos permitir, ¿no? Por eso es que si yo acepté era para empezar por eso, ¿no? Y segundo, las propuestas. Y quiero rápidamente mostrar que tenemos un documento que se le ha denominado con medidas para no dejar a nadie atrás, un Madrid que no deja a nadie atrás y que contiene muchas medidas que las hemos trabajado en conjunto. O sea, cuando a mí me preguntaron, ¿qué cosas puedes proponer? Ah, no, sí que yo ya saqué todo el listado, aquí están todas las reivindicaciones que venimos trabajando, no solamente yo, sino que todas las mujeres migrantes organizadas en diferentes entidades, que hemos venido hablando de la participación de las mujeres y que tenemos que hacer propuestas. Entonces, se han tomado en cuenta esas propuestas y es por eso de que estoy a gusto. Pero vamos a ver cuando lleguemos y gobernemos eh, el apretar las tuercas, o sea, porque yo les digo, o sea, es necesario también eso, ¿no? Y que no lo estaría haciendo únicamente yo, sino todas las mujeres a las que estoy representando. Entonces hay un compromiso en ese sentido que debe de cumplirse. Entonces, una de las primeras medidas que creemos que es fundamental abordar es el tema del empadronamiento, porque con un empadronamiento tú puedes acceder a otras prestaciones, a otros derechos, a algunas ayudas, a lo mejor de comedor escolar, por ejemplo, pero si no tienes, no tienes un empadronamiento, porque ya sabemos que una de las situaciones más crueles ahora mismo es que te están cobrando por el empadronamiento. Entonces, en este sentido, lo que se va a pretender con esta medida es hacer efectivo que se cumpla la ley, porque la ley ya establece que inclusive te puedes empadronar en una farola o en los servicios sociales, pero para poder acceder a eso, sabemos que no es sencillo. Entonces, hay que facilitarlo. Entonces, una de las propuestas es esa. La otra es el fortalecer los servicios de las oficinas municipales de atención a migrantes que ya existen. En este momento solo existen dos, la norte y la sur. Pero ¿y qué pasa con el este y el oeste y el centro, no? O sea, necesitamos más oficinas de atención especializada para las personas migrantes y que además atiendan en fines de semana. Porque la generalidad de los empleos en los que estamos las personas migrantes, estamos atrapadas durante la semana, o sea, hace imposible que podamos acceder a una asesoría jurídica, por ejemplo, para saber cómo regularizarme si el servicio es justamente en los horarios en los que estamos trabajando. Entonces, tiene que haber una apertura mayor de la institución para que todas las personas podamos tener esa oportunidad. Tenemos un plan contra la exclusión sanitaria de las personas de origen migrantes. Bueno, y voy a mencionar algunas otras más sin profundizar porque, por cuestiones de tiempo y también porque quiero que Didi cuente otras más. Pero, por ejemplo, bueno, esto te la voy a dejar a ti, Didi, que quiero que nos la cuentes ahora. El plan de acogida de niños y niñas y adolescentes migrantes, que es la medida número 550, que hay muchas, pero que Wow. dentro de este plan es muy importante. Y bueno, Didi, que lo ha vivido en primera persona también, pues podrá decir por qué es necesario tener una medida de acogida para los niños y niñas migrantes. Nosotros tenemos a nivel también autonómico, complementado con el municipal, varias medidas, de las cuales siempre hacemos hincapié en 5 que consideramos fundamentales. Una de ellas se complementa con la municipal, que es el hecho de garantizar una sanidad pública de calidad y gratuita e universal para todas las personas sin exclusión alguna. La otra es que también viene, ¿no? Justamente de esas experiencias propias, hacer un protocolo en todos los centros educativos para prevenir el acoso escolar en todas sus formas, porque entendido que dentro de todo el acoso
existe el acoso racista. Yo, por ejemplo, siempre, ¿no? Siempre yo he pasado por diferentes colegios. En todos esos colegios podría contar una anécdota, y a veces digo anécdota porque le quita importancia, pero es algo muy grave. Una anécdota racista en todos los colegios por los que he pasado. Claro, eso a mí me pasaba cuando yo era pequeña en los años 90, pero es que estamos en el año 2023 y sigue pasando, ¿no? Sigue habiendo ese acoso que afecta a la salud física, a la salud mental de muchas personas, de muchos niños, niñas, a adolescentes. Entonces, esa es una clave fundamental: luchar contra el acoso, hacer protocolos de acoso, o sea, prevención del acoso, pero en el caso de que se produzca este acoso, que haya un protocolo de actuación inmediato, porque muchas veces también las madres mismas no sabemos, ¿no? No sabemos cómo actuar, o no sabemos que algo pasa en casa con nuestros niños y niñas, y no sabemos, tenemos desconocimiento, ¿no? De qué hacer, a dónde acudir. Entonces, eso es algo fundamental, la lucha contra el acoso en todas sus formas, en todos los centros educativos. Luego también la formación en derechos humanos y antirracista en los trabajadores del sector público, porque sabemos también, ¿no? Que desde las instituciones públicas existe también ese racismo, ¿no? A la hora de cuando se ponen cuando se ponen trabas burocráticas para no empadronar a las personas migrantes. Entonces también es necesaria esa formación, y también crear comunidad, construir comunidad desde la memoria antirracista, ¿no? Desde los hechos antirracistas que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, en Madrid mismo, ¿no? Como el caso de la compañera Lucrecia Pérez, ¿no? Que es el primer asesinato considerado como tal asesinato racista de España. Entonces también construir comunidad desde esa memoria colectiva. Totalmente de acuerdo, y además son propuestas que se vienen como reivindicando, ¿no? Desde hace tiempo, propuestas históricas en los colectivos, en la población migrante, ¿no? Que está realmente conectada con sus necesidades, ¿no? Que no surgen de que a alguien se le ha ocurrido por ahí, como suelen hacer algunas otras formaciones políticas que no conocen la realidad vivida de la población migrante y ponen pues 4 cosas que se queda uno pensando, y eso, ¿a qué viene, no? Y quiero solamente, Sí. perdona, agregar una medida más, porque esa me llena de mucha alegría decirlo, de que se van a implementar y fortalecer el Centro de Empoderamiento de Trabajadores del Hogar y los Cuidados, que ya existe. Este se va a fortalecer, pero se van a abrir 1 o 2 más, por lo menos en Madrid, para que pueda dar atención a toda la ciudad, no solamente a las trabajadoras del hogar, sino también a los empleadores. Y eso es una medida que me llena de orgullo, porque te imaginarás que vengo de esta lucha de las empleadas del hogar, y saber que vamos a tener más centros como este, pues me llena de alegría. Totalmente, y además son medidas para fortalecer también el trabajo colectivo que mencionaban, ¿no? Por último, ya para cerrar también, en una sociedad donde la gente a menudo se siente desconectada, incluso que no se identifica con la política, y la población migrante no es la excepción muchas veces, ¿cómo podríamos involucrar a las personas migrantes y hacerles sentir que la política es relevante para sus necesidades? ¿Qué mensaje les transmitirían a aquellas personas que ven con recelo, que son un poco escépticas a votar, que pueden votar, porque no todo el mundo, no todas las personas migrantes pueden votar, lamentablemente, pero aquellas que sí tienen en sus manos ese derecho, ese poder? ¿Qué mensaje les dirían para que se animen a salir en las próximas elecciones del 28M? ¿Empiezas, Carolina? ¿Empiezo yo? Empiezo yo.
yo creo que aquí deberíamos hablar de como, o sea, de dos, dentro de lo que la participación política, hablar de la participación política, pero también de la representación política. Entonces, o sea, también yo creo que esa desafección política viene de la mano de la lucha o de la lucha, ¿no? Por los derechos políticos, en el sentido de que, claro, si no nos vemos representadas, entonces, ¿cómo te lo podría decir? Em, o sea, el hecho, ¿no? de que demos un paso, al frente, ¿no? Es el hecho también de decir, ¿no? Que estamos aquí, aquí estamos las personas migrantes, tenemos voz propia, existimos, ¿no? Estamos aquí, queremos llegar a esa representación. Y yo creo que esto, por eso digo, va de la mano de los derechos políticos, el sentido de que cuantas más personas seamos más visibles, ¿no? En el ámbito político, eso yo creo que también, ¿no? Anima, ¿no? Anima a otras personas, ¿no? El hecho de que, mira, que hay una compañera que está aquí, hay otra compañera que está aquí. Entonces, creo que eso también es como romper ese techo de cristal, ¿no? De decir que sí es posible, sí se puede, sí tenemos ese derecho, ¿no? Que es un derecho histórico, ¿no? De estar ahí. Entonces yo creo que es fundamental el hecho de la representación. Yo, por ejemplo, cuando hablo con muchas madres migrantes, ¿no? En el caso de mi propia madre, ¿no? Que ha llegado aquí, entonces siempre ella ha intentado, siempre, ¿no? Es trabajar, trabajar, trabajar para dar la mejor educación, ¿no? A nuestras hijas e hijos. Entonces ella, por ejemplo, nunca, ¿no? Se ha planteado esa representación política, ¿no? Y yo cuando hablo con otras madres, siempre les digo, ¿no? O sea, ese techo de cristal se puede romper. eh, Nuestros hijos e hijas eh, tiene que hacerse normal, tiene que hacerse algo normal de que cada vez más haya más personas migrantes en todos los ámbitos políticos. Y yo creo que eso también, esta representación política también va de la mano, ¿no? Anima también, ¿no? A la participación política, al hecho de participar activamente en organizaciones políticas, de participar activamente en las elecciones, porque también, ¿no? Es el hecho, ¿no? De que nuestro voto cuente. Eso es. Carolina. Yo simplemente decirte que les comprendo, les entiendo. Es que yo pensaba así también. O sea, da una apatía votar ya en tu propio país y ya no digamos en este otro propio país también, ¿no? Pero he comprendido una cosa y es precisamente que no podemos estarnos quejando de nos han negado la salud, ¿no? Este, no me quieren pagar el salario mínimo, de me han despedido y como no tengo papeles, no tengo derecho a nada, de que fui a poner una denuncia a la policía y me dijeron que me iban a abrir un expediente de expulsión. En la entrada del metro me piden los papeles. O sea, yo me puedo seguir quejando y quejando porque tengo toda la razón de todas esas circunstancias que estamos viviendo, pero solo con quejarme no voy a hacer nada. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues cambiando a los políticos que están ahí tomando esas decisiones. Estamos peleando y luchando por una gran regularización para todas las personas sin papeles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner ahí en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados, al partido político que apoye esa regularización. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Votando. Y segundo, es importante eh, que nos informemos de por quién votar, de cuáles son las propuestas que llevan, sino que, ay, es que la cancioncita, esa que le ponen en el spot, me gusta y por eso voy a votar por ese partido. No, no puede ser eso, hay que escuchar. O sea, porque lo voy a decir claramente, hay gente que dice, voy a votar por Vox y yo me llevo las manos a la cabeza, porque ¿cómo puede ser eso, no? Cuando los de Vox son los primeros que están diciendo que solo quieren mano de obra calificada y luego mandarlos de regreso a su país, no quieren, nos llaman ilegales.
llaman menas a estos menores no acompañados, los llaman delincuentes. O sea, ¿cómo voy a votar yo por un partido así? Entonces, no, tenemos que tomar una decisión informada y hacerlo, no quedarnos en nuestras casas, sino que levantarnos y hacer algo para cambiar esta ciudad. Y una forma es precisamente participando a través de nuestro voto. Pues ahí, amigos, tienen las palabras, amigos y amigas, de Carolina y Diana. eh, eh, Realmente a mí me alegra, ¿no?, que más personas estén precisamente dando la pelea dentro de las instituciones, y lo han explicado perfectamente. Votando es como podemos tener representación ahí también, y que personas que han vivido incluso lo mismo que nosotros estén ahí dentro. Carolina Elías, Diana Paredes, muchísimas gracias por sacar un poco de tiempo para conversar con nosotros, porque sabemos que llevan una agenda súper apretada en estos días, pero muy agradecidos, ¿no?, por conversar con nosotros. La invitación queda abierta para próximas ocasiones seguir conversando. Mucho ánimo, mucha fuerza. Les deseamos desde Poder Migrante todo lo mejor. Aprovechar a decir que en nuestra página web colgaremos toda la información, el programa electoral también de Más Madrid, para aquellas personas que estén interesadas en conocer más de cerca y más propuestas que llevan trabajando las compañeras. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Muchas un abrazo gracias enorme. a Un todo abrazo. el migrante, un abrazo muy grande.